Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos súper interesantes y pensado, ¿y por qué no les llamo? Les hago preguntas, les pregunto qué hacéis, qué no hacéis. Amigos con Talento. Así que nada, para cada entrevista me gusta vestirme acorde a esa entrevista. Hoy vamos a hablar con una mujer estupenda, súper preciosa, fabulosa, una blogger, una emprendedora. Entonces me he vestido un poco así como glamurosa, así toda conjuntada, porque ella siempre va fabulosa. Entonces, digo, yo me pongo ahí todo lo que tengo y me pongo fabulosa, así que espero que le guste. Así que nada, con todos vosotros estamos con Renata Suárez, nos va a contar un poco su trayectoria, todos los proyectos que está haciendo, y hace mucho tiempo que no hablo con ella, tengo muchísimas ganas de que me cuente todo lo que está pasando. Así que la voy a dar paso. Hola, buenas tardes, Renata, ¿cómo estás? Hola, Nuria, un placer hablar contigo. Mucho tiempo sin verte, te veo preciosa. Qué Muchas bueno, qué gracias, alegría estar aquí. muchas gracias, Me muchas encanta gracias. Es que tu todo, mira, look. así me he conjuntado para ti, porque tú, como he dicho en mi introducción, siempre estás siempre súper puesta, ser conjuntada, guapísima, eres una persona, ahora lo vais a ver todos, una persona preciosa por dentro y por fuera, así que quise un poco hacerte, ¿no? Estar Me vestida. encanta, estás guapísima, tu look. Muchas gracias. Bueno, primero, antes de nada, bienvenida a este programa loco que me he inventado. Muchas gracias por estos 30 minutos que me vas a regalar. Y lo primero que siempre pregunto es, ¿qué tal has vivido esta locura de la pandemia, del coronavirus? ¿Dónde te ha pillado y cómo lo has vivido? Te digo la verdad, mira, el coronavirus me ha pillado. Yo estaba en México porque yo suelo viajar mucho con mi esposo porque damos conferencias, hacemos congresos por el mundo. Y cuando estaba en México, pues pasó todo lo de España, ¿no? Y estábamos en México y saltó todo aquí el estado de alarma y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en México o nos volvemos a España? Y el día teníamos el vuelo, por ejemplo, hoy, y mañana descubrimos que cerraba todas las fronteras, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a coger, porque era el último vuelo que había. Entonces hemos llegado aquí 2 días después que habéis entrado en la estado de alarma. Y estuvimos aquí todo el tiempo en Madrid. Nosotros vivimos, yo vivo con mi pareja y sus hijos en Madrid. Y aquí he pasado todo. Pero para mí, la verdad que fue un tiempo precioso. Triste por todo lo que pasó, ¿no? Con las familias de las víctimas, muchas personas. Pero personalmente para mí fue un tiempo muy bonito porque fue un tiempo que me he dedicado a mí. Me he dedicado a hacer una introspección a mi interior y ver cosas de mi vida que quería pues cambiar, que quería crecer, y entonces mucha lectura, empecé a escribir mi libro, así que fue un tiempo por ese sentido, ¿no? De mí así fue muy bueno el periodo, pero Me por lo alegro. demás, claro que todo es muy triste, pero por mí, porque, claro, fue todo Claro. bien. No, estoy contigo, yo lo veo igual, yo muchas veces digo, me siento culpable de decir, jo, o sea, que necesitaba ese tiempo, ¿no? De relax, o que dices tú, de poder volver a nosotros mismos. Así que me alegro que estés bien y que habéis podido llegar a tiempo. Y nada, ahora para todos mis seguidores, las personas a lo mejor que no te conocen, si me puedes decir un poco tu trayectoria, de dónde eres, qué has estudiado, hasta llegar a este punto donde estás. ¡Wow! Es una historia Bueno, larguísima. bueno, Mira, os voy a decir que mi historia completa de toda mi vida va a estar en mi libro, ¿vale? qué Todavía bien. no sé cuándo lo voy a lanzar, pero ya os avisaré. Pero voy a hacerte un resumen de mi storytelling, ¿vale? Yo nací en Brasil, nací en un pueblo muy pequeñito en medio del campo. Soy de una familia muy pobre. Yo nací en la pobreza extrema. Yo viví en una casita de barro, sin electricidad, sin agua.
Perdí mi papá cuando tenía 1 año y mi mamá se quedó con muchos hijos sola, ¿no? Entonces, a los 5 años tuve que empezar a trabajar. Yo empecé a trabajar a los 5 años en los campos de algodón. En la época en Brasil, nosotros recogíamos algodón. Era manual todavía. Wow. Y allí, ¿sabe? Rodeado pues de personas así como nosotros. Yo digo que nunca pasé hambre porque como viví en el campo, entonces pues tiene todo allí, ¿no? Para comer. Pero sí, fue una infancia, una adolescencia, porque yo viví ahí hasta los 15 años. Pensé que hasta los Wow. 15 años yo no tenía electricidad en casa, no tenía luz en casa, no tenía, ¿saben? Vivíamos en una casa de barro que cada vez que llovía la casa se nos caía en la cabeza. Pero yo siempre digo que yo tenía un sueño muy grande, ¿no? Que era tener una vida mejor. Entonces yo siempre fui luchando, primero en la cabeza, ¿no? Porque todo lo que te rodea es pobreza, pero tú si tienes pensamientos, si tienes un sueño grande, entonces te sales adelante, ¿no? Y a los 15 años pues conseguimos ir a la ciudad. Allí pues empecé a trabajar de empleada de hogar, cuidando a niños. Y de uno de esos sitios pues tuve una oportunidad de recibir una oferta de mi jefe, ¿no? De ir a otra ciudad con sus hijos y pagar a mí los estudios. Y entonces ahí tuve la oportunidad de realizar mi primer sueño, que era hacer una universidad. Wow. Entonces estudié periodismo, ¿vale? Y fueron 5 años y cuando terminé justo la carrera de periodismo, tenía un amigo en Madrid y entonces me vine. Terminé el curso y me vine de vacaciones a Madrid. Y de eso hace 15 años y aquí ¡Ah! estoy. Aquí estás. Pues en Madrid, pues ya muchas cosas me pasaron, ¿no? Pues ya sabe, al principio yo vine de vacaciones, pero me enamoré de este país, me enamoré de la libertad que descubrí aquí, ¿no? Porque en Brasil no podíamos andar por las calles, había sido atracada, no os digo que siempre, ¿no? Pero a mí me tocó. Entonces yo cuando llegué aquí podía salir por la calle a cualquier hora, yo me quedé encantada, yo digo, aquí me quedo. Claro, claro. Claro que al principio, pues ya sabes, sin papeles, hay que buscar trabajos legalmente, pero bueno, eso no era obstáculo para mí, por todo lo que yo había vivido, eso para mí ya era lo de Nada. menos, ¿sabes? Y bueno, y aquí luego me hice un máster en periodismo, trabajé muy poquito tiempo en intereconomía, decidí pues dejar porque justo me casé y nos fuimos a vivir a Alicante, ahí fue donde te conocí. Y en Alicante empecé mi carrera de influencer. Mientras estaba allí, que no tenía trabajo, empecé mi carrera de blogger, ¿no? De influencer. Cuando estaba los bloggers El en boom. alta, empezaba en Instagram. Entonces yo empecé mi carrera de influencer. Luego, pues mi relación fracasó, no salió adelante, me divorcié y me vine a Madrid. De Madrid decidí irme a Londres porque quería salir, salir huyendo de España, como todo, ¿no? Me fui a Londres y en Londres pues empecé a tener mucho éxito como influencer porque Londres es una ciudad, bueno, hasta entonces no era la primera ciudad del mundo en venta online. Entonces todo era online. Lo que nosotros estamos viviendo hoy aquí, pues en Sí. España, en Londres ya se vivía eso hace muchos años, ¿sabes? Y entonces las influencias ahí son muy demandadas, ¿sabes? Y entonces, claro, empecé a ganar mucho dinero porque les gustaba mi perfil y había pocas de mi perfil, ¿sabes? Y a eventos, ahí ya me empezaron a invitar a Fashion Weeks, de todo, ¿no? Pero de Londres, estaba en Fashion Week, me invitaron a París. Entonces fui a París, fui invitada a París Fashion Week, estuve en París Fashion Week, ya sabes, todo el lujo, el glamour, el sueño de todo influencer. Pero allí me sentí un poco sola y vacía.
vi que esta profesión o la de influencer no me llenaba, no me daba lo que yo necesitaba. Durante los primeros años sí, puede ser que me daba, pero los últimos ya no me daba. Entonces fue un momento de mi vida que yo desde París me regresé a España, a Madrid, y aquí fue cuando pues yo paré y di un stop en todo y volví a empezar, pero otra persona, ¿sabes? Nació otra persona. Yo aquí descubrí, yo digo que yo descubrí mi espiritualidad, ¿sabes? Que tuve ese encuentro con mi esencia, con mi yo interior, con mi espiritualidad, y entonces mi vida cambió. Entonces empecé a procurar mi propósito, porque yo lo que siempre me gustó desde niña siempre fue ayudar a los demás, ¿no? Y yo digo, pues ahora que yo ya encontré a mí, ya me he llenado el vacío que tenía dentro, porque yo tenía un vacío muy, muy grande, ¿no? Por todo lo que me pasó durante toda mi vida. Y llegué aquí, pues cuando encontré todo eso, mi ser, mi esencia, mi espiritualidad, pues me llenó el vacío y yo digo, pues ahora tengo que compartir eso con los demás y tengo que ayudar a los demás, ¿no? Entonces, poco a poco fue surgiendo lo que yo tengo hoy, que es una comunidad de mujeres donde yo ayudo a las mujeres pues a encontrar su propósito en la vida, que todas fuimos diseñadas con propósito, cada una teníamos un propósito y yo no puedo hacer lo que tú fuese diseñada para hacer. Y entonces, y también que la cuestión que se habla, que bueno, que yo digo que hoy en día la enfermedad es emocional, que las personas no, están emocionalmente enfermas, ¿no? Y yo digo, tengo que ayudarlas. Entonces trabajo mucho la autoestima de las personas porque el amor propio para mí es el principio de todo. Para tú amar a los demás tienes que amarte a ti mismo y valorarte y cuidarte. Entonces todo empieza por uno mismo. Y entonces hace cosas de a un año, por ahí, empecé la comunidad, esta comunidad de mujeres, donde hacíamos presenciales una vez al mes, un taller, atraía invitadas, eran 3 horas de talleres, muchas vidas cambiadas, muchas mujeres transformadas, porque teníamos de todo, ¿no? Mujeres maltratadas, violadas, ¿sabes? De todo, ¿no? Wow. Y la verdad que les ayudaba mucho. Y ahora lo que pasa es que con el coronavirus lo estamos haciendo online. Claro. Y el bueno es que al hacer online tengo chicas de todo el mundo. Tengo chicas de California, de México, de Argentina, de todos los países de habla España tengo. Qué Así bonito. que yo me siento feliz, me siento bendecida por haber encontrado mi propósito, que es ayudar a las mujeres. Yo cuando eso quema en mi corazón, ¿no? Dice que cuando algo quema en tu corazón, porque ¿Y es tu cómo propósito. encontraste eso? Porque yo creo que es lo más difícil, ¿no? Todo el mundo siempre pensamos, sé que estoy aquí para hacer algo, pero no sabes lo que es. Y hay personas que pienso que pasan toda su vida buscando eso. ¿Qué fue para ti? ¿Qué momento? ¿Fue un pensamiento, un momento, una ocasión? ¿Qué te hizo descubrir que era tu vocación esto? Sí, Porque tenías mucho primero, éxito, como decías, como blogger. el Este cambio es un primero poco punto, radical. sí, bueno, yo el primero tuve que bajar, ¿no? Tuve que parar y decir, eso es lo que estoy haciendo, porque yo tenía éxito como influencer, yo estaba en lo más alto, ¿no? Claro. Pero no me llenaba, yo digo, yo no quiero vivir toda mi vida haciendo algo que tengo éxito, que tengo dinero, pero que no me llena, no soy feliz. Y entonces fue el parar y decir, ¿quién soy yo? ¿Saben? ¿Quién soy? ¿Y qué quiero hacer? ¿Qué soy buena? ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? Entonces es un trabajo que no es del hoy para mañana, lleva un tiempo, lleva, pues no sé, cada uno tendrá su tiempo, porque en mi caso yo tenía muchas heridas que sanar, emocionales, ¿no? De mi infancia y de todo lo que me pasó, de mis fracasos, ¿no?
Y fue un trabajo pues largo, pero que valió la pena y que yo lo que ayuda a las mujeres es a eso. Yo digo, da igual el tiempo que tarde, el importante es que tú lo encontres, porque una vez lo encontras, tu vida cambia. Porque yo hoy me despierto cada día con ganas, con emoción de hacer lo que me gusta, de ayudar a una mujer más. Y entonces, claro, eso no hay dinero en el mundo que paga, ¿sabes? No, Hasta no. porque yo en Mujeres Diseñadas con Propósito es como una fundación, yo no gano nada. Yo todo lo que hago es hago gratis con las mujeres. Los talleres, yo tenía un sitio, yo traía las invitadas, entonces yo lo hacía por ayudar, ¿sabe? A los demás. Pero yo también tengo mentorías privadas, que es más Vale, iba a decir, porque tienes que personalizada. ganar dinero. No, es decir, es muy bonito decir, bueno, voy a ayudar a todo el mundo, pero me imagino que tienes también tu parte profesional, Claro, donde claro, sí, sí, claro. Es también el coger tu propósito y monetizarlo, ¿no? Porque eso también es, eso es. el propósito no siempre es, no voy a hacer algo. Claro que yo tengo mujeres con propósito, no gano nada con ellas, pero luego tengo, aparte de mi trabajo, en las mentorías, ¿no? Porque también el propósito se trata de descubrir lo que te quiere, lo que te apasiona y monetizarlo eso, haciendo lo que, cuando aportas valor a los demás, ¿no? Porque dice que tu propósito es cuando tú aportas valor a los demás. Si tú no aportas valor a los demás, no es tu propósito. Entonces, Qué bonito, qué pero es bonito. una búsqueda, yo te digo, yo en mi caso también con la espiritualidad, yo creo mucho, yo creo en Dios y eso me ayudó muchísimo a mi Claro, claro. Yo creo sanación. que hay que tener algo, lo que eres tú tienes fe en Dios, hay que tener también algo en lo que Creer no. en algo superior a ti, ¿sabes? Eso Porque si es. uno solo cree, yo vivía mi vida, solo creía en mí, porque yo era, ¿sabes? Pero cuando tú crees en algo superior a ti es cuando todo cambia. Claro, claro. ¿Y qué haces, qué haces para mantenerte igual? Siempre estás guapísima como siempre, pero ¿tienes algún ritual de no solo la belleza externa, interna? ¿Qué practicas? ¿Yoga, meditación? ¿Qué tipo de rituales tienes tú para mantenerte sana? Yo me encanta hacer deporte. Yo todos los días me encanta hacer deporte porque me da mucha energía. Entonces yo, mi ritual es despertar por la mañana, hacer deporte, hacer mi meditación, mi oración y también me encanta leer. Siempre yo suelo leer 2, 3 libros al mes para libros que me ayuda a crecer como Sí. persona, ¿sabe? Y yo creo es una descubierta que yo hice porque en Brasil no solemos tener la costumbre de leer mucho, pero hace unos años yo empecé con la lectura, es algo que me apasiona y que claro, que yo recomiendo, porque es que en los libros hay tanta sabiduría, Wow. tú te creces tanto, aprendes tanto, sabes que es increíble. Qué bonito, qué bonito. ¿Y qué de todas esas mujeres que ayudas, bueno, tengo ahí la web y la pondré también en el vídeo, qué es lo que encuentras? ¿Por qué piensas que esas mujeres tienen tan bajo autoestima o no encuentran su propósito? ¿Cómo se desvía la vida para estar? Porque yo tengo también muchas amigas que están un poco perdidas. ¿Qué piensas por qué? Hoy yo lo que digo mucho que hoy en día las mujeres se comparan mucho, porque imagínate que yo estoy en casa, no sé, un domingo que yo suelo estar, ¿sabe? De cualquier forma, porque es mi día, ¿no? Y estamos en sí, pues el sillón tirada con, no sé, un helado, un pijama, y de repente ponemos una red social en Instagram, vemos la chica súper guapa en un barco, perfecta, y ya la autoestima al suelo, ¿no? El compararse. Y yo digo que eso es que no tenemos que comparar con nadie porque nosotros somos únicas. Yo soy única, mira, tú eres única, yo no puedo ser como tú y tú no puedes ser como yo. Y eso es lo que diferencia, eso es lo que yo intento hacer con que las mujeres vean que son únicas. Da igual la que estás viendo tú en internet, porque a veces tú no sabes lo que está pasando, lo que está viviendo. Yo mismo era una de ellas que estaba perfecta en Instagram y por dentro estaba depresiva, estaba deprimida, estaba macha, ¿sabes? Estaba mal.
Y entonces, lo que yo intento hacerlas es que no comparen, no compararse, ¿sabe? Porque es que, claro, yo no puedo tener tu cuerpo, tú no puedes tener el mío porque tenemos estructuras diferentes. Y yo digo, si tú no te gusta algo en ti que te molesta, pues cámbialo. Si tú puedes cambiar, por ejemplo, yo he dado el ejemplo de que yo tenía los dientes que eran amontoados y eso me bajaba mucho la autoestima. Eso me bajaba, ¿no? Entonces yo fui al dentista y me lo arreglé. Claro. ¿Sabe? Entonces yo digo, porque muchos me dicen, ay, pero es que no me gusta mi cuerpo, no me gusta eso. Yo digo, pues cámbialo, lo que no te gusta y tú puedes cambiar, cámbialo. Pero si es algo que no puedes, pues tienes que aceptarlo como es, ¿sabes? Porque es que es un problema hoy en día, la autoestima es que es tremendo, tremendo, muchísima. Yo recibo todos los días muchos mensajes de mujeres que necesitan ayuda porque, y yo digo, madre mía, ¿qué pasa? ¿Por qué nos estamos tan desvalorizados? ¿Por qué no nos amamos? ¿Por qué no nos cuidamos? Y es increíble, es el abajo de autoestima hoy es un problema gravísimo que muchas veces trae la depresión. Muchas mujeres están en depresión por eso. Hay mujeres belísimas que yo conozco y depresivas porque están y yo digo, pero ¿qué pasa? ¿Qué sabe? Y entonces, claro, es un problema. Yo creo que el comparar, y también hay muchas cosas, por ejemplo, yo tenía una baja autoestima porque yo tenía muchas cosas de mi pasado que tenía que sanar. Entonces muchas cosas son emocionales que tienes que sanar. Yo trabajo con muchas mujeres, tengo ahora mentoría con muchas mujeres que hay cosas de su infancia, de su adolescencia que hay que sanar. Porque ella dice, pues mi madre me maltrataba, mi madre me decía que yo era gorda, fea. Y yo digo, pues tú tienes que superar eso, tienes que trabajar eso, porque es que si no, toda tu vida va a estar dependiendo de eso. Entonces, es un proceso y pero primeramente tiene que uno quererse cambiar, ¿sabes? Que tienes que querer darse cuenta, ¿no? De que tiene baja autoestima y querer cambiar y querer hacer algo por cambiar también, eso es importante. Claro, claro, Sí. claro. Sí, estar preparada para ese cambio, y eso creo que a cada persona le viene en su momento cuando está preparada. Qué bonito, Claro. Renata, todo. Y a veces no es lo que te dije, que no es rápido, ¿sabes? Pero porque a No, veces la chica dice, ay, de hoy para mañana, es que no es así, es un proceso, tarda un tiempo, ¿sabes? claro. ¿No? Claro. Y nada, ¿y tienes algún proyecto? Bueno, me has contado en el principio que estás, ¿no? Escribiendo un libro de tu vida, que eso va a ser súper interesante, por un poquito las pinceladas que me has contado. Cualquier otro proyecto, algo más que tienes también pendiente. Sé que también das muchas conferencias. En tu web está toda la información, creo, ¿no? Si alguna persona que nos está escuchando quiere acudir ¿no? A estos talleres. Sé que no lo haces también en España y ahora cuando permitas también sé que viajas por todo el mundo. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo y mi esposo, bueno, además de eso, lo de los talleres con las mujeres es algo aparte, ¿no? Yo tengo mi Esto es. trabajo, claro, yo soy emprendedora, trabajo con social commerce, ¿sabes? Y la verdad que muy bien. Y entonces todas las conferencias que hacemos internacionalmente en otros países, estuve, por ejemplo, en Miami, en California, en México, en otros, Brasil, y todos son para empresarios de social commerce, que es, bueno, el mundo online, ¿no? Que estamos ahora viviendo, que cuando todo el mundo estaba en crisis, nosotros estábamos subiendo porque todo lo que nosotros hacemos es online y todo lo que nosotros pues dedicamos es, básicamente son con productos, ¿no? Que es belleza, nutrición, hogar, y entonces engloba todo lo que una persona necesita, pues nosotros tenemos. Entonces es algo que me gusta mucho. De ahí también vienen muchas mujeres y sí, ese es el proyecto. Yo tengo Mujeres Diseñadoras con Propósito, que son los talleres de mujeres, Sí. y también tengo las mentorías privadas a mujeres que, pues, que quieren más trabajar
porque los talleres de mujeres diarios con propósitos una vez a la semana, una vez al mes, perdón. Y luego, claro, a veces una mujer necesita una mentoría más especializada, necesita más tiempo. Entonces tengo las mentorías que son privadas, que son durante, por ejemplo, 3 meses, 2 horas a la semana. Eso Qué son. bien, qué bien, qué bien. Mm. Qué bonito. Pues nada, Renata, muchísimas gracias. De verdad que es un encanto de volver a verte, hablar contigo, todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que va y lo que tienes por venir. Y nada, que espero poder verte pronto. Sé que estás tú en Madrid, a ver si un día de estos quedamos y nos vemos en persona, que hace mucho tiempo, y te deseo mucho éxito y de verdad que enhorabuena por todo este cambio, todos esos proyectos que tienes. Muchísimas Y lo gracias. que digo a las personas es que todos pueden cambiar, ¿sabes? Y todos pueden lograr sus sueños. Si yo he logrado, Es si yo cada salí de ejemplo. donde salí, es que todo el mundo puede hacer. Lo que uno tiene que hacer es soñar, poner metas, luchar por sus sueños, trabajar su autoestima, encontrar su propósito. Entonces, así que te agradezco muchísimo por esta oportunidad, ¿vale? Muchas gracias, me alegro en verte, estás guapísima. Muchas Espero gracias. verte por Madrid cuando vengas. Y todas las personas que nos estáis viendo, si necesita cualquier información, escribirme, ¿vale? Y aquí estoy disponible, estoy para servir. Genial. Pues nada, te doy un beso muy grande y muchas gracias por estar conmigo. Gracias. Adiós.